Muy bien. Buenas tardes para todos. Estamos acá con un gran placer, un nuevo lujo que me doy en esta tarde de Yom Kippur, de compartir con mi querido amigo, con Mario Sabán, para poder empezar a acercarnos a esta última parte de este día tan sagrado como es Yom Kippur. Estamos a punto de comenzar con Minjá y Neilá, uno de los momentos más intensos que tenemos en nuestra tradición. Y, y venimos de Rosh Hashanah, venimos del aniversario de la creación del hombre, después de haberse creado el mundo y de haber de alguna manera pensado, leído y releído acerca de cuáles son las cosas que se rompen, cómo tenemos cosas que se rompen dentro nuestro, cómo el año deja atrás dolores, situaciones, vivencias, y cómo de alguna manera después de esas rupturas nosotros tenemos que repararnos y proyectarnos hacia el futuro. Entonces, Mario, bienvenido. Quiero preguntarte, para que nos ayudes a pensar cómo, desde el punto de vista de la mística judía, podemos entender esta cuestión de las rupturas que nosotros de alguna manera tenemos desde lo interior a nivel cósmico, y cómo de alguna manera podemos entender las reparaciones que podemos llevar adelante. Bueno, mira, es un caso curioso la Kabbalah, la mística hebrea, porque nosotros tenemos dos partes. Un primer modelo, que nosotros le llamamos la primera autocontracción, con la cual Dios va a crear el universo. Y en ese primer modelo, aparentemente hay una paradoja, porque uno podría decir, bueno, este primer modelo salió mal. Y entonces, ¿cómo puede ser que a Dios le salga mal algo? Esto es una contradicción, y es la primera paradoja. Pero aquí tenemos que entender que salió muy bien, porque en realidad lo que se tenía que introducir dentro del universo es la imperfección. Y fíjate que en los cabalistas hay siempre una equivalencia entre lo que sucede en la Torá con respecto a Adán y Javá, Adán y Eva, con respecto a la creación del universo. Porque si nosotros profundizamos sobre el texto, nos damos cuenta de que existe algo muy extraño, y lo extraño es el Gan Eden. La situación del hombre en el Gan Eden es una situación muy extraña. Una situación donde el hombre no tenía que trabajar, donde el hombre no tenía que progresar, donde el hombre era una marioneta de Dios. En realidad, el Gan Eden, más que el paraíso, debería ser definido como el limbo, porque ahí no pasaba nada, ahí no sucedía nada. Aburridísimo. Muy Claro. aburrido. Es más, Leibovich, el gran filósofo judío israelí, va a decir que en paz descanse, si no le brajá, que quizás probablemente la transgresión fue justamente para salir del aburrimiento. Cuando vino la Exacto. serpiente, empezó ahí el movimiento. Entonces, aquí hay que primero entender que el paraíso no es tal paraíso. Nunca en el texto de la Torá aparece esta palabra, no aparece el Pardés, aparece Gan Eden, el jardín de Edén. Y el jardín de Edén no sabemos exactamente la naturaleza, pero lo que queda claro de la naturaleza del jardín de Edén, que es una naturaleza muy extraña. Y los cabalistas, los Mekubalim, analizan la creación del universo entendiendo de que se inserta dentro del universo la imperfección. Es decir, lo que se llama la ruptura de las vasijas, la destrucción de las energías que operan en el primer universo, se destruyen en una lucha en común porque quieren de alguna manera reinar sobre ese espacio, porque es la primera vez donde existe la fragmentación dentro del universo. Tú ponte a pensar que en el Ein Sof, en el infinito divino, había una constante permanente de vibración infinita donde existía una unidad completa. Y dentro de esta unidad... Bien, perdón, para la gente, para quizás que no conoce este concepto del Ein Sof, ¿qué es el Ein Sof? ¿Qué son las vasijas? Porque es todo un sistema muy particular, pero quizás no todos conocen el concepto de Ein Sof. ¿Qué es esta gran energía del Ein Sof y estas vasijas de las que hablas, como para que todos Bueno, entendamos? mira, las vasijas son los recipientes de contención de la luz, para que la gente pueda
comprender de qué estamos hablando. Claro, explicar el infinito sería un gran problema para el día de Yom Kippur, ¿no? Porque estaríamos todo el año haciendo Yom Kippur, desesperados intentando explicar este concepto. El que matemática lo explicó Cantor se volvió loco. Por lo tanto, no quiero hacer enloquecer a la feligresía de Beit Hillel. Pero básicamente el infinito podemos definirlo como lo que no tiene espacio, no tiene tiempo y tiene un problema, porque si no hay espacio no hay movimiento, entonces hay algo muy misterioso, porque nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah lo llamamos vibraciones, earot, que son iluminaciones, ni energía hay en el infinito tal como nosotros la conocemos, porque el concepto de energía existe dentro del universo. Por lo tanto, ese infinito, los cabalistas entienden que se autocontrae, se exilia de sí mismo, y fíjate qué paradoja, qué curioso de lo que estamos hablando, de que para que exista algo, algo se tiene que exiliar. Para que se pueda crear algo, y algo se tiene que exiliar. Entonces aquí aparece un problema en el fondo, porque si en realidad Dios nos hubiera exiliado, no se hubiera creado el universo, pero no nos dejó solos, porque quedó la Reshimó, quedó algo de Dios en esta realidad. Entonces hay una paradoja. Hay Dios en el infinito, hay Dios en el universo, pero las intensidades de esa energía divina cambian absolutamente. La intensidad en el infinito es infinita, y la intensidad en la Reshimó, la intensidad dentro del universo, es una intensidad menor. ¿Por qué tiene que bajar la intensidad? Bueno, es como un padre que a medida que el hijo crece, tiene que bajar la intensidad de los controles sobre el hijo, porque ya no lo puede controlar a los 18 como los controlaba a los 14. A los 14 tienes una relación con tu hijo, a los 18 cambia. La intensidad de la influencia de ese padre sobre el hijo, a partir de que el hijo crece, cada vez es menor. Por supuesto que cuando el hijo nace es mayor. Y así sucedió cuando nació el universo. Fue una especie del embarazo de Dios, un embarazo divino, donde en realidad lo que sucedió dentro del universo es que en un primer momento teníamos una presencia muy fuerte de la divinidad, pero al mismo tiempo la divinidad tiene que entender que se tiene que retirar del universo para que el universo pueda crecer. Para que algo crezca distinto, algo se tiene que retirar. Por lo tanto, aparece un misterio, y es lo único que hace crecer algo es cuando algo se exilia. Digamos, nada puede crecer si algo no se exilia, porque si no la influencia de este algo hace que por sobreprotección ese universo quedaría absolutamente anulado en pos de ese No lo infinito deja hacer. divino. No lo deja Claro, no ser. lo deja hacer. Para dejar ser a tu Claro, digo, hijo te tienes que retirar. excelente el ejemplo. Excelente el Es ejemplo. decir, Claro, que uno no tiene puedes que no retirarse retirarte. para que pueda desarrollarse. Por ese motivo Abraham se va de Ur, porque no se puede desarrollar en Ur. Abraham se tiene que ir de Ur. Es decir, Moshe se tiene que ir de Egipto. Básicamente la historia judía es un exilio permanente para poder ser. Si no, no podemos ser. Y es interesante que también en todos estos exilios se juega con el concepto de la luz y de la oscuridad. Más allá de que en el ejemplo de los padres se suele decir dar a luz, tanto en la creación como con Moshe en lo que es Egipto, en los Metzarim y las oscuridades, como con Abraham que sale de Ur, que tiene que ver justamente con la luz. Digo, hay como un juego entre luz y oscuridad, ¿no es cierto?, en esta cuestión mística. Claro, totalmente. Es que la luz solamente se puede ver en la oscuridad, y por ese motivo, fíjate lo que sucede en Yom Kippur, ¿no? Que estamos en un momento de oscuridad y luz prácticamente simultánea. Nos estamos limpiando o estamos bajando nuestra oscuridad para que podamos ponerle luz a esta oscuridad. Desde la Cábala es todavía más profundo el concepto. Tampoco quiero aburrir a la gente con esto, pero en realidad el concepto es que en la oscuridad no hay oscuridad, se llama luz oscura. Por lo tanto, nunca la oscuridad es oscura. Entonces tenemos dos conceptos en la Kabbalah: la luz, luz, y la luz oscura. Por lo tanto, no existe el binomio con la oscuridad. Para nosotros la oscuridad no existe. Lo que nosotros sentimos como oscuridad es porque todavía no hemos descubierto la luz que hay detrás de la oscuridad, en el interior de la oscuridad. Y por lo tanto, la oscuridad viene a reafirmar la luz. El exilio viene a, de alguna manera, hacernos más fuertes con el retorno. Por eso el Gaón de Vilna va a decir que cuando se produce el exilio comenzó el retorno.
Es decir, cuando comienza el exilio empieza el retorno, porque si no, no hay retorno, si no hay exilio. Entonces, nosotros sabemos que cuando empezó el exilio, empieza el proceso de conexión. Me empiezo a conectar más cada vez que estoy más exiliado. Y a medida que me voy exiliando más, me voy a conectar. En el máximo exilio del 49 grado de impureza, se otorga la Torá en el 50. Es decir, podemos tener luz en el momento de mayor oscuridad. Si no llegamos a la oscuridad 49, no hay forma de obtener el 50 a la luz. Es decir, podemos cambiar el nivel de oscuridad por el nivel de luz en el proceso, digamos, en el proceso más radical, digamos, en la transgresión, más transgresión, es cuando podemos llegar a la luz. A mí, de todas maneras, más allá de la transgresión, porque hay intencionales, no intencionales, me gustaría entender que la base del sistema creado es la imperfección. Yo creo que aquí está el punto clave. El Dios perfecto en esa infinitud crea un universo imperfecto. Y un universo imperfecto se tiene que crear solamente si puede existir algo que lo vaya perfeccionando, que es nuestra labor. Por eso el problema del Gan Eden. En el problema del Gan Eden, la perfección te deja en un estado de limbo. Si tú no tienes nada por el que trabajar, nada por lo que estudiar, nada por lo que crecer, en realidad, básicamente desarrollas poca energía. Es lo que nosotros en Cábala llamamos el pan de la vergüenza. Para que no exista pan de la vergüenza, para que exista el merecimiento, para que nosotros podamos ser merecedores de la luz, tenemos que trabajar en ir a la luz. En el Gan Eden, la luz estaba automáticamente, nadie trabajaba para nada. El Gan Eden, el paraíso, era un pan de la vergüenza permanente, porque ni Adán ni Eva ganaban nada ahí. Nosotros tenemos que ganarlos porque estamos en un universo imperfecto, y el universo imperfecto nos da la posibilidad del desarrollo, nos da la posibilidad del crecimiento. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en Yom Kippur, que lo deberíamos hacer todos los días, pero Yom Kippur es en especial, es en realidad poder reafirmarnos en nuestra imperfección. Venimos a decir, somos imperfectos y tenemos la aristocracia de la imperfección. Somos los aristócratas de la imperfección. Tenemos la nobleza de ser imperfectos.